La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas tardes, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que está pasando en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Y también es una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez del municipio de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar. Bueno, hay una importante cantidad de informaciones en esta tarde del jueves 12 de agosto. Sin embargo, es evidente, claro, que la más relevante es la que nos llegó de la Corte Penal Internacional. Efecto Cocuyo titula acertadamente de la siguiente manera: ¿por qué el inicio de una investigación contra Maduro en la Corte Penal Internacional es ahora más probable? Esa es la pregunta justamente que hay que hacerse, ¿no? Debo decir con preocupación que he visto muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que ciertamente dijo la Corte Penal Internacional, concretamente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y más específicamente la fiscal saliente. Por eso buscamos criterio experto para ver esta información. Hablamos con el doctor Ali Daniels, que es quien nos ha venido orientando a lo largo de los últimos programas sobre esta materia, y comparto con ustedes la conversación que sostuvimos. La noticia que más ha impactado la opinión pública nacional es la que viene de la Corte Penal Internacional, más específicamente de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y, para ser muy precisos, de la fiscal saliente, ¿no? Estas precisiones no son ociosas, no son exquisiteces, tienen que ver con la valoración exacta de qué es efectivamente lo que se ha producido. Y para seguir con ese rigor, buscamos opinión calificada. Hay un profesional del derecho, un activista de los derechos humanos, que a nosotros nos ha orientado durante meses en este programa para ver cada uno de los pasos que se ha dado en relación a este tema de la Corte Penal Internacional. Su opinión ha sido ponderada, ha sido sobria, pero siempre ha sido precisa y siempre ha sido confirmada por los hechos. Por eso no dudamos en buscar la opinión del doctor Ali Daniels, vocero, fundador, directivo de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Ali, gracias por atender nuestra llamada expertina. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio cuál es el panorama real que se plantea a partir de esta información que llegó hoy de la Corte Penal Internacional. Buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Chugo. Muchísimas gracias. Efectivamente, con mucha preocupación estamos viendo que las informaciones que vienen de la Corte Penal Internacional se están manejando de una manera, por decirlo de algún modo, alegre, poco riguroso. Y en este caso yo no me preocupo tanto por, digamos, la colectividad en general, sino por las víctimas, por aquellos que tienen familiares torturados, por aquellos que han sufrido detenciones arbitrarias, por los que están esperando justicia y que no la tienen en Venezuela. Entonces, hablar de este tema para que estas personas escuchen cosas que no son una cosa, que es algo que uno tiene que tomar con muchísima prudencia. Y en este sentido, el documento que se hizo público ayer se hizo porque formó parte de los documentos que se introdujeron un motivo del recurso dilatorio que el fiscal Saab interpuso ante la Sala de Cuestiones Preliminares para impedir que la fiscal Bensouda se pronunciara sobre el examen preliminar que se lleva a cabo respecto al caso venezolano. Ese documento es el último que quedaba por hacer público. Y en ese documento lo nuevo, lo que es, digamos, novedoso,
al requisito de complementariedad. ¿Qué significa el requisito de complementariedad? En esta etapa se tiene que verificar, una vez que ya se ha visto, como en efecto en diciembre del año pasado, la Fiscalía dijo que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, se pasa a examinar y en los tribunales nacionales se han investigado y sancionado a los responsables de estos crímenes. Y en este informe que se hizo público ayer, la Fiscalía, que no se había pronunciado sobre este particular, dijo que consideraba que ese requisito se había cumplido por cuanto había llegado a la conclusión de que las autoridades venezolanas tienen una inacción, que es la palabra que utilizó la Fiscalía, respecto al juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad. Y en razón de esa inacción, entonces debe operar la competencia de la Corte Penal Internacional. Por eso es tan importante ese documento, porque nos está diciendo que prácticamente todos los requisitos que se exigen para llevar un caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional están cumplidos, y lo único que queda es que el fiscal decida llevar los casos que tienen en la Fiscalía ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels, que nos está poniendo, vamos a decirlo de forma jocosa pero exacta. Ali Daniels es abogado, pero nos está diciendo a los periodistas dónde es que está la noticia. La noticia no está en que se haya dicho que hubo crímenes de lesa humanidad en Venezuela a partir del año 2017. No, ya eso lo dijeron en diciembre. La noticia es que la Corte Penal, la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional considera que no hay autonomía ni independencia de las instancias internas en Venezuela para juzgar correctamente estos casos, y que en consecuencia se abre la necesidad de que la Corte Penal Internacional actúe. Ese es el foco, esa es la noticia. Ahora bien, doctor Ali, quisiéramos pedir su valoración sobre lo siguiente. Si bien aquí lo que estamos escuchando son las afirmaciones hechas en estos documentos por la fiscal saliente, y a mí me llama mucho la atención cómo el actual fiscal exigió prácticamente que estos documentos, en primer lugar, que fueran públicos, y en segundo lugar, que fueran públicos sin editar. Es decir, en respuesta a estos requerimientos del gobierno de Maduro y del fiscal Saab de que esta información fuese secreta, no fuera divulgada, la respuesta del fiscal en ejercicio, del nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, fue tajante, exigiendo que fueran publicados y que fueran publicados sin extenso. ¿Qué se puede extraer? ¿Qué se puede esperar de la conducta futura de este fiscal, habida cuenta de estas formas de proceder? Porque ahora la palabra la tiene el fiscal entrante. Es así, y quisiera también aprovechar para desmentir otra cosa que el fiscal Saab está diciendo, como que está dando a entender como que la fiscal Bensouda habló a título personal, ¿no? Como que si cuando él habla, no habla a nombre de la Fiscalía General de la República. Entonces, este documento que firmó la señora Bensouda no lo hizo a título personal, sino que lo hizo a nombre de la Fiscalía. Es un documento institucional donde está la posición de la Fiscalía. De modo que esto es una posición que el actual fiscal debe respetar, y que, como tú muy bien estás señalando, ahora tiene lo que tiene bajo sí el decir si efectivamente quiere tener más tiempo para seguir investigando, o quiere presentar el caso ya adulto que no tiene obstáculos para hacer tal señalamiento. Entonces, en este sentido, el siguiente paso es esperar que el fiscal, visto que ya no tiene obstáculos y se han cumplido todos los requisitos, defina cuál va a ser la acción de la Fiscalía, si recopilar más información o presentar ya el caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Conversamos, repito, con el doctor Ali Daniels, directivo, vocero, fundador de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Ali, ahora te saco un poco de tu área de confort, de tu área profesional, para plantearte dos situaciones. Una, la
coincidencia en el tiempo de que se haga público este documento justo cuando se va a instalar una mesa de diálogo entre factores del gobierno y factores de la oposición en México. Independientemente de que esto pueda ser efectivamente solo una coincidencia temporal, te pregunto, ¿crees tú que esa coincidencia tenga algún impacto, bien sea en las negociaciones o bien sea en el desarrollo del proceso de investigaciones en la CPI? Sí, bueno, es muy importante lo que estás diciendo porque lamentablemente en Venezuela existe una tendencia a las teorías de conspiración. Y en este sentido, y además yo lo entiendo, y es algo que tiene una lógica. Pero en este caso en particular, esta publicación de este documento se hizo porque en la decisión del 2 de junio, que siempre tenemos que recordar, declaró sin lugar y límite, es decir, sin ni siquiera examinar los argumentos del fiscal Saab, lo que este había pedido. Además dijo, bueno, quiero que se haga público todos los documentos sobre este caso. Y el cumplimiento de esta decisión es que se han hecho públicos estos documentos. Y repito, la decisión fue del 2 de junio, mucho antes de que se anunciara el tema de las negociaciones de México, y ni siquiera se sabía que se iban a realizar. De modo que, aunque yo entiendo, como digo, que hayan este tipo de cruce de fechas, en realidad en este caso es una cosa que se había decidido desde hace más de un mes. Finalmente, Ali, estamos conversando con el doctor Ali Daniels, directivo, fundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia y una de las personas que más nos ha orientado acá en la Fuerza de la Unión sobre todo este proceso ante la Corte Penal Internacional. Finalmente, quisiera que nos dieras nuevamente tu valoración sobre de qué forma la sociedad venezolana en general y los demócratas venezolanos en particular debemos asumir y procesar toda esta información. Lo digo porque desde hace bastante tiempo sectores de la población venezolana influidos por alguna conducta irresponsable de cierto liderazgo han estado esperando que las soluciones nos caigan del cielo o nos vengan de afuera, independientemente de que siempre supieron que eso no era verdad, siempre supieron que el TIAR no era un mecanismo para lograr una intervención militar en Venezuela, o que la responsabilidad de proteger que pasaba por una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas era impracticable, estando sentados en ese Consejo de Seguridad países como China y como Rusia. O sea, independientemente de que sabían que eso no era posible, aquí se jugó con eso. Bueno, hoy se corre el peligro de que algo tan importante y tan serio como el dictamen de la Corte Penal Internacional sea asumido nuevamente como un canto de sirena de una solución desde el exterior. ¿Cómo debemos los venezolanos mensurar, procesar, valorar esto que está ocurriendo en la CPI? Sí, es muy importante lo que tú dices, porque sería muy grave que los venezolanos no creyéramos en nada ni en nadie, ¿no? Y en ese sentido hay que entender que los procesos ante la justicia internacional son lentos, pero no es que son lentos porque es Venezuela, es que son lentos. Veamos el caso de Al-Bashir. Al-Bashir es un caso además que quisiera referirme, porque el fiscal Saab dice que Venezuela siempre ha colaborado con la Corte Penal Internacional, y eso no es cierto. Y no lo digo yo, lo dijo el expresidente Chávez cuando invitó en el año 2009 al señor Al-Bashir y dijo que no iba a cumplir con la orden de captura que en ese momento ya existía contra el señor Al-Bashir. Entonces, en este caso, el señor Al-Bashir tiene una orden de captura del año 2009 y, como ya sabemos, el día de ayer el gobierno de Sudán anunció que lo iba a entregar a la Corte Penal Internacional. Eso es justo, han tardado demasiado, pero vemos que finalmente alguien responsable de crímenes tan graves, porque el señor Al-Bashir prácticamente tiene todo el estatuto va a ser juzgado por genocidio, por crímenes de guerra y por crímenes de lesa humanidad, nada menos. Y ahora va a ser entregado ante la Corte. Entonces hay que ver las cosas de la justicia internacional con tranquilidad, porque no son procesos rápidos, pero hasta el momento han actuado. Lamentablemente no con la rapidez que uno quisiera, pero han actuado. Ali, te agradecemos nosotros que sí has actuado,
con celeridad y sobre todo con capacidad pedagógica para explicarnos estas cosas que son complejas, pero es necesario entenderlas muy bien. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, Tito. Un abrazo. Era la voz del doctor Ali Daniels, directivo, vocero, fundador de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, poniendo en claro varias cosas. A mí me quedó clarísimo, primero, que toda la operación dilatoria del gobierno de Maduro y de su fiscal Saab ha fracasado estrepitosamente. En segundo lugar, que lo que está abierta es la puerta para que efectivamente la Corte Penal Internacional incorpore a su área de competencia la investigación sobre los delitos de lesa humanidad perpetrados en Venezuela. Ellos dicen por lo menos a partir del año 2017. Y en tercer lugar, me queda también clarísimo que todo eso es muy importante. Todo eso que ocurre en la Corte Penal Internacional es muy importante. Cualquier ayuda institucional o política que ocurra en el exterior es fundamental, muy importante, pero lo básico, lo elemental, es lo que hagamos nosotros acá en el país, desarrollando la fuerza necesaria para enfrentar, para confrontar, para contener y para derrotar acá. Cuando son las 6:18 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a la fuerza es la unión. Otro de los temas que fue noticia ayer al cierre de la jornada y que se concretó en el día de hoy es lo relativo al caso de Ángel. Este es un caso doloroso, caso de una niña de 16 años apenas que fue violada, asesinada, y que luego su caso fue objeto de un intento asqueroso de manipulación judicial. Hubo el intento de tapar el crimen, de hacer incluso una segunda autopsia para borrar las huellas de la violación y de la golpiza que le dieron a la niña. Por eso fue necesario radicar el juicio acá en Caracas y se produjo un resultado que ya es conocido por la comunidad nacional. Fueron sentenciados casi que a pena máxima. En Venezuela la pena máxima son 30 años. Fueron sentenciados a 29 años de prisión 2 de los criminales, pero sigue la necesidad de pedir justicia porque hay otros 5 que están prácticamente libres, ¿no? Y la familia pide que se apele y que se continúe la búsqueda de justicia. Por eso ubicamos al profesional del derecho que era apoderado
de la familia para la acusación privada, que es el doctor Joel García. Con él logramos conversar prácticamente en el pasillo del tribunal y tuvo la gentileza de regalarnos esta declaración que comparto con ustedes de inmediato. Vamos a conversar de inmediato con el doctor Joel García. Joel García es abogado, es defensor de los derechos humanos, es profesor, maestro, formador de generaciones enteras de abogados venezolanos y es uno de los defensores fundamentales de diversas causas que han estremecido la opinión pública venezolana. Ayer terminamos nuestro programa convocando a un tuitazo en solidaridad con la familia de Ángel Aguirre, porque se iba a producir efectivamente la decisión en el tribunal por fin sobre este caso de feminicidio. En la defensa estaba Joel García precisamente. Bueno, está porque aún está pendiente una apelación. Joel, gracias por atender nuestra llamada vespertina. ¿Qué nos puedes informar sobre la sentencia a la que se llegó y cuál es la disconformidad por parte de la familia y de la defensa? Te escuchamos. Muy buenas tardes, Chugo. Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Sí, fíjate, nosotros estábamos como parte de apoderados judiciales de la víctima, en este caso de la ciudadana Jenny Yaguar, que se llama Ángel Aguirre, ¿ok? La defensa era de los acusados, duramos como parte acusadora en este caso. Correcto. El día de ayer se culminó la fase de juicio. Ayer se dieron las conclusiones por parte del público, por nosotros, los querellados en estos casos, y la defensa hizo lo propio. Una vez culminadas las exposiciones de las partes con sus respectivas réplicas y contrarréplicas, el juez tomó la decisión de condenar por femicidio agravado a 2 de esas personas. Uno a título de autor de José Alberto Cedeño Rodríguez y a título de cooperador necesario al ciudadano José Antonio Zorrilla. Con respecto a los otros 3 caballeros, consideró de que no estaban inmersos en ese delito de femicidio agravado y los condenó por el delito de omisión de socorro. Estaban acusadas en este caso, como son Jocelyn Barreto y Dayana Liceta, consideró de que contra ellos no pesaba ningún hecho, o sea, que no se determinó la responsabilidad sobre ellos. Hay que recordar que este caso tiene del Estado Bolívar a causa de que cuando se recupera o se rescata el cuerpo de Ángel Aguirre, las primeras declaraciones de Lula Rico dice que esta ciudadana fue violada, presentaba traumatismo, hematomas, signos de violencia, y situación que corrobora el protocolo de autopsia practicado fecha 26 de marzo del año 2019. Pero después se tejieron una serie de informaciones sobre actos de corrupción, quizás, y unas recusaciones, y por ello el Poder Judicial, ¿verdad? Pero no antes, y que la misma fiscal que tenía el caso ordenó una segunda autopsia, y la segunda autopsia era totalmente contradictoria con la primera. La segunda decía de que no había lesiones, tampoco había violación. Entonces, ante este desorden procesal, ante el temor pues, de que allí en el Estado Bolívar, y por ser acusado una persona que supuestamente tenía algún nivel económico que pudieran hacer burlar la justicia, el Poder Judicial en sala de casación penal radicó la causa en Caracas, el Distrito Judicial Penal de Caracas, y eso que Caracas conoció de ellos. Ya la fiscalía había acusado por los delitos de femicidio agravado, por suministro de sustancias nocivas, porque recuerden que estábamos en presencia de un adolescente, y además por omisión de socorro. Pero los apoderados de la víctima hicieron una acusación particular y acusaron por homicidio agravado, igualmente violencia sexual agravada, suministro de sustancias nocivas, y a la dama que estaba involucrada en este caso por el delito de encubrimiento en ese delito de violación y de suministro de sustancias nocivas. Ayer el juez condenó a estas 2 personas por el homicidio agravado, desechó la violencia sexual, desechó el suministro de sustancias nocivas, desechó el encubrimiento
y acogió solamente el homicidio agravado y la omisión de socorro. La omisión de socorro es un delito que acarrea pena pecuniaria. Como estos ciudadanos ya tienen cerca o tienen más de 2 años detenidos, ya la pena estaba cumplida y por ello ordenó la libertad de estos 3 caballeros y Estado Gama, libertad plena. Sin embargo, la Fiscalía, haciendo uso de una facultad que tiene establecida en el Código Orgánico Procesal Penal, facultad que yo estoy en contra de ella por ser violatoria a los derechos establecidos en la Constitución, ejerció un recurso de apelación con efectos extensivos. ¿Cómo se traduce esto? Que no se mate con efectos suspensivos. Rectifico, efectos suspensivos. ¿Cómo se materializa esto? Que el juez decreta la libertad, pero esa libertad se suspende en el tiempo hasta tanto, es decir, no se puede materializar esa libertad hasta tanto un tribunal de alzada, un tribunal de segunda instancia, como es la Corte de Apelaciones, revise esa decisión y ratifique la decisión del juez, o por el contrario le dé la razón al Ministerio Público. Eso, entonces, todos quedaron privados de libertad, lo que se respetó la libertad hasta tanto se decide esa apelación con efecto suspensivo. Y por supuesto que nosotros, si bien cierto, estamos conformes de que esta persona ha sido condenada a 29 años, no estamos conformes con la decisión de la libertad de las otras personas, porque consideramos que son partícipes de los hechos y que está demostrado fehacientemente la violación, el acto sexual, la violencia sexual, por los protocolos de autopsia y además por las declaraciones de ciertos expertos que se evacuaron en el proceso. Entonces, por un lado, condenaron a esta persona, sin embargo, respetamos la decisión, acatamos la decisión, pero no la compartimos. Y en consecuencia de ello, vamos a ejercer el recurso de apelación en el lapso que nos corresponde. Estamos conversando con el doctor Joel Horta, que nos está dando, Joel García, que nos está dando detalles sobre la sentencia en el caso de Ángel Aguirre, y la conclusión es que hay que seguir peleando por justicia para Ángel Aguirre. Ahora, en el instante que estamos conversando con Joel García, se está a punto de dar continuidad al proceso que se sigue contra nuestro amigo y luchador democrático Juan Requesens, y también de este equipo forma parte Joel García, y queremos aprovechar entonces para que nos actualice sobre cuál es la situación del caso de Juan. ¿Es posible que nos actualice sobre la materia, Joel? Sí, claro, sí. Tal cual como lo afirma Tochu, en este momento estamos en los pasillos del Palacio de Justicia a la espera de la continuación del juicio oral pero secreto que se realiza en contra de Juan Carlos Requesens y de otras 16 personas que están acusadas también allí. Hay civiles y hay militares, entre ellos militares activos. Ese juicio que comenzó en diciembre del año 2019, todavía estamos en fase de evacuación de pruebas. Estimamos que lo que pasa es que este juicio de repente imprime una velocidad vertiginosa y de repente lo detienen. Ahorita estamos con un estado de stand-by, que evacuamos un órgano de prueba por sesión y así vamos lento. No sé qué estaban esperando o qué esperan, pero sin embargo lo que sí les puedo asegurar a toda la audiencia, que desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Porque desde ese punto de vista que puedo hablar porque soy abogado, no han podido demostrar ni podrán demostrar de que Juan Carlos Requesens es autor o partícipe de los 7 delitos que se les acusa. Al contrario, cada vez que se evacúa un órgano de prueba en sala de juicio, lo que ratifica es su inocencia y queda desnuda pues esa mentira y ese sesgo que ha caracterizado este proceso. Esperemos que este proceso, por lo menos dentro de este año 2021, culmine y que la juez tome la decisión si se va a atrever a cumplir las instrucciones no sé, quizás del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de condenar a Juan Carlos Requesens, o se va a pegar al derecho estrictamente y tiene que librar la boleta de libertad de cancelación contra Juan Carlos Requesens. Estamos conversando, repito, con Joel García,
Acabamos de escuchar antes las opiniones que nos dio el doctor Ali Daniels desde el punto de vista doctrinario, por así decirlo, a propósito de la noticia, de la información que nos llegó hoy de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, me interesa también mucho el criterio, la opinión que sobre este tema nos pueda dar Joel García, porque su opinión se da al calor de luchas como esta que ustedes están escuchando. Es decir, por supuesto, tiene también una visión, digamos, en materia de teoría del derecho y en materia doctrinaria, porque es profesor de derecho, pero tiene una experiencia riquísima como defensor de derechos humanos. Por eso quisiera conocer tu reacción inicial frente a esta decisión de Fiscalía de la Corte Penal Internacional de asumir que en efecto existe la probabilidad de la ejecución de delitos de lesa humanidad en Venezuela, al menos desde el año 2017, y la consideración de que las instancias internas no garantizan una investigación independiente. ¿Qué paso abre, qué momento abre a la sociedad venezolana esta decisión? Sí, efectivamente, cuando veo esa decisión o ese pronunciamiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el cual saludo, aplaudo, y con ello veo quizás reivindicado las víctimas en Venezuela, y además que eso demuestra al mundo, y como una pregunta que tú siempre me has hecho, es sobre qué pensar un estudiante de Derecho en Venezuela, de que no hay una lucha estéril. Fíjense bien, cada vez que nosotros ejercemos algunas de las acciones ante estos tribunales, a sabiendas de cuál puede ser la respuesta, cuáles son las directrices que tiene el juez, nosotros tenemos que soltar la barra para que se vean obligados a tomar esas decisiones. Decisiones que no van a caer a un baúl vacío, a un tanque vacío. Vemos que todas esas decisiones arbitrarias, esos hechos arbitrarios que en Venezuela, como lo catalogan ellos de inacción, tienen una razón de ser. Y esa razón de ser es lo que está viendo la Corte Penal Internacional, que cumple con el requisito de admisibilidad, porque se trata de crímenes de lesa humanidad, y crímenes de lesa humanidad no están involucrados los cuerpos de seguridad del Estado. Incluso yo me voy más allá, donde la propia Fiscalía está involucrada. En este mismo juicio que acabamos de hablar ahorita del caso de magnicidio, ¿verdad? El acusado Juan Carlos Requesens, le puedo decir de que todos los acusados han declarado quiénes los torturaron, cómo los torturaron, dónde los torturaron, en qué fecha los torturaron, incluso que han estado presentes en las torturas fiscales del Ministerio Público. ¿Cómo podemos creer nosotros que la Fiscalía misma, que está involucrado en esos hechos, se va a investigar a sí misma? O se va a decir que ellos son culpables, responsables de esas torturas. Eso es impensable. Entonces, esa decisión o ese pronunciamiento, por decir algo que ya nos pone en la puerta de la fase de investigación, yo la celebro, la aplaudo y veo reivindicada pues la lucha que hemos librado en Venezuela, esa lucha que libran las víctimas de estas atrocidades durante todo el tiempo, y estas organizaciones gubernamentales que también se han encargado de llevar a la palestra todos estos hechos y esta denuncia. Yo celebro y la verdad que me satisface mucho, porque vemos que nuestro trabajo, el trabajo de tanta gente y de organizaciones, no ha sido en vano. Joel, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos, aún estando tú en pleno trajín de tribunales. Un gran abrazo, buenas tardes. Un gran abrazo, Chuy, y saludos siempre a tu familia y a toda tu gran audiencia. Era la voz de Joel García. Impresiona, ¿verdad? Impresiona. Porque no lo está diciendo un dirigente político en un debate parlamentario o en un discurso de barricada. Pues está diciendo un profesional del derecho que en el momento en que me está declarando está en el pasillo del tribunal y dice nada más y nada menos que eso. Estamos en presencia de unas personas diciendo que fueron, cuándo fueron torturadas, dónde fueron torturadas, quiénes fueron sus torturadores, y señalando en varios casos que mientras estaban siendo torturados
estaban en presencia de fiscales del Ministerio Público. Y esa es la fiscalía que pretendía decirle a la Corte Penal Internacional: no vengan porque yo estoy investigando esto. ¿Qué les parece? Impresionante, ¿verdad? Bueno, esa fue la pertinencia, la importancia que tenía para nosotros hacerle esa pregunta a Joel García, porque si bien lo que nos dijo el doctor Avi Daniels es una especie de conferencia, de clase magistral sobre lo que debe ser la manera como tiene que ser procesada, asumida, digerida la información que nos llegó vía Corte Penal Internacional hoy, la visión que tiene Joel García es desde la realidad del combate jurídico, desde la realidad de lo que es estar todos los días defendiendo a las víctimas de la injusticia. Yo pido excusas por mi confusión. Cuando arrancó la entrevista y estaba presentándolo como parte de la defensa de la familia de Ángel Aguirre, y él tuvo que aclarar, me dice: no, yo aquí soy la acusación, yo soy apoderado de la familia y en esa condición estoy acusando a los criminales. La confusión vino por allí justamente porque Joel está en la defensa de Requesén y en la defensa de numerosos casos de víctimas de la injusticia convertida en razón de Estado. De allí lo importante de haber tenido esta conversación. Cuando son las 6:38 minutos de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male. Todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos para tocar un tema que quizás tenga que pedir disculpas por lo reiterativo, pero el tema de la vacunación es un tema clave. Y la forma como se ha estado procesando ha sido por lo menos desordenada. No quiero aplicar otro calificativo porque el tema aquí no es quién adjetiva más ni quién adjetiva peor, quién insulta más. Obviamente hay un desorden. Cuando el gobierno empieza a mandarle mensajes a las personas de 40 años diciéndoles vengan ya a vacunarse, ¿no? Y todavía están sin vacunar médicos y todavía están sin vacunar muchas personas de la tercera edad, obviamente hay un desorden importante, más aún el que está ocurriendo con el tema de la vacuna rusa. Escuchen este titular de los amigos de Crónica 1.
Sin vacunas contra la COVID-19 están los centros de inmunización en Aragua. Este jueves, cientos de aragüeños acudieron a las citas SNAC para la inmunización, pero han sido devueltos. En La Victoria, Turmero, Mario Briceño y Maracay, los encargados de los centros de vacunación alegan que no hay dosis. Desde que empezó la semana flexible, no cesan las denuncias y reclamos de cientos de aragüeños que, pese a haber recibido el mensaje correspondiente para recibir la vacuna contra la COVID-19, aún no han sido inoculados. Los centros de inmunización carecen de las dosis necesarias. La situación se ha agravado desde este miércoles 11 de agosto, cuando muchos ciudadanos han acudido a los centros de vacunación asignados, pero de donde han sido devueltos porque aparentemente no hay vacunas. Nos dicen varios testimonios de varias personas. Por su parte, el ingeniero agrónomo Alejandro Girot contó que algunos funcionarios de Corposalud de Aragua le han informado que ya no darán más reprogramaciones de fechas. Imagínense. Sin embargo, Girot, que el pasado 1 de junio recibió la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik, aún espera por la segunda dosis. La fecha de la segunda dosis había sido reprogramada 3 veces, la última el pasado miércoles 11 de agosto, como indica la tarjeta, o sea, ayer. Un trabajador de este organismo me informa que no darán más fechas, dijo. Otro de los convocados narró para Crónica 1 que llegó al instituto respectivo a las 4 de la madrugada, que después de 4 horas de espera, la policía los desalojó sin mayores explicaciones. Mientras tanto, las personas deben soportar largas colas por varias horas en medio de inclemente sol o bajo la lluvia. Este tema de la falta de vacunas y específicamente de la falta de vacunas rusas se lo consultamos a la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, la doctora Patricia Valenzuela, quien nos dio estas respuestas. Que comparto con ustedes de inmediato. Vamos a conversar de inmediato con la doctora Patricia Valenzuela. La doctora Patricia Valenzuela es vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología y nos interesa su opinión porque existe preocupación por el retraso en la segunda dosis de la vacuna rusa, de la Sputnik V. Como recordaremos, hace algún tiempo hubo una estimación del doctor Julio Castro, según la cual había aproximadamente unos 600.000 venezolanos a los cuales se les había aplicado la primera dosis de la Sputnik V y que ahora están en el limbo prácticamente. En el entretanto, han surgido tesis más o menos especulativas sobre las posibilidades de combinar vacunas, esquemas vacunales de distinta naturaleza, y bueno, hemos escuchado ya opiniones profesionales diciendo que existen estudios sobre la utilidad o pertinencia de ese tipo de combinación. Por eso queremos una opinión calificada, la de la doctora Patricia Valenzuela. Patricia, gracias por atender nuestra llamada vespertina. ¿Qué saben ustedes a propósito de la llegada o no de la segunda dosis de la vacuna rusa y cuáles serían las alternativas del Estado y de la población ante esta situación? Buenas tardes, te escuchamos. Hola, Chugo, buenas tardes. Perdón, gracias por la invitación. Bueno, un saludo a tu equipo y a las personas que nos escuchan. Bueno, la verdad es que todos estamos preocupados por la no llegada de la segunda dosis de Sputnik V. Efectivamente, hay entre 500.000 y 600.000 personas que deben haber recibido la primera dosis. El Instituto de Gamaleya, su director, el Instituto Gamaleya es quien produce Sputnik V, recomendó y dijo que se podía extender el intervalo entre la primera y la segunda dosis a 90 días. Ya tenemos personas que están próximas a cumplir este periodo y sabemos que todavía hay personas que están siendo vacunadas con el primer componente de Sputnik V sin tener la certeza de la llegada de la segunda dosis. No tenemos ni mayor información que la que sale en redes sociales y en los medios de comunicación al respecto de la llegada de la segunda dosis. Y es un problema que se está presentando a nivel mundial. Hay otros países, tanto en Europa como en Sudamérica, que están presentando el mismo retraso. Definitivamente todavía no tenemos evidencia científica para recomendar la combinación de vacunas. Sabemos que en Argentina están iniciando
pues una serie de modelos combinando las vacunas que tienen ellos disponibles. Afortunadamente ellos tienen casi 4 o 5 tipos de vacunas diferentes, pero la verdad es que no tenemos mayor evidencia científica, y esto es un ensayo que se está empezando a realizar. Entonces, la verdad, combinar las vacunas todavía no lo podemos recomendar. En pandemia la información se va modificando y se va actualizando. Entonces, bueno, lo que ahorita sabemos que no podemos recomendar, debemos esperar pues a tener datos para poder hacer una recomendación con evidencia científica que la fundamente. Y por otra parte, las personas definitivamente se debería honrar el convenio de esquema de vacunación completo con Sputnik V, pero si ya ha llegado los 90 días y esto no sucede, pues hay que sentarse y reevaluar la situación, porque en Venezuela solamente tenemos Sputnik V hasta ahora y Sinopharm de origen chino. No sabemos si el flujo de esta última es continuo. Sabemos que a través de la alianza COVAX van a llegar las dosis correspondientes a Venezuela, de Sinopharm y de Sinovac. Ambas son con plataforma de acción, de mecanismo de acción de virus inactivado, y pues todavía nos falta por vacunar a muchos venezolanos. Entonces aquí hay que sentarse a reestructurar y pensar lo que se está haciendo, porque además esas 500.000, 600.000 personas que recibieron la primera dosis son en su mayoría personas mayores de 65 años, es decir, de la tercera edad, que es el grupo de más alto riesgo a nivel mundial de COVID-19, de presentar formas severas e incluso terminar en una unidad de terapia intensiva. Entonces hay que sentarse, lo recomendado es hacerlo, las autoridades sanitarias, las sociedades científicas, ¿verdad?, para hacer una reconsideración, y si no tenemos un flujo continuo de las vacunas, a lo mejor una de las opciones sea pues plantearse tomar en consideración vacunar nuevamente con un nuevo esquema. Es una de las alternativas que se puede plantear, pero es una decisión que se debe tomar en una mesa, discutiéndolo, las personas con experiencia, las sociedades científicas, la Sociedad Venezolana de Infectología siempre ha estado a la orden para acompañar, asesorar y hacer recomendaciones a lo largo de toda la pandemia con respecto al tratamiento, y más aún con respecto a vacunación. Estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Ciertamente, doctora Patricia, hace 24 horas entrevistamos en este programa a el director general de la Asociación Civil Convite, Luis Francisco Cabeza, que nos informaba eso, nos confirmaba lo que usted nos está diciendo, que él hablaba de la población de los ancianatos. Decía que le constaba, porque su organización había hecho el arqueo de información necesario, que casi todos los ancianatos de Caracas habían estado vacunados ya con la primera dosis de la vacuna rusa, y que en muchos de esos casos, esas personas de la tercera edad ya habían cumplido los 90 días de la primera dosis. También recibimos ayer la información vía redes sociales de que una persona muy querida y muy respetada, la profesora Luisa Pernalete del Movimiento Fe y Alegría, había sido vacunada ayer con la vacuna rusa, y le dieron cita para noviembre, para la segunda. Noviembre es dentro de 3 meses. Es peligroso porque está prácticamente en el umbral de ese intervalo que usted dice ha sido recomendable. Le pregunto lo siguiente ahora. Se están haciendo estudios, entiendo, sobre la factibilidad de combinar la vacuna rusa con otras vacunas a los efectos de suplir esta falta de segunda dosis. Pero la vacuna que se está utilizando para eso es la vacuna de AstraZeneca, que ha sido rechazada por razones todavía no claras por el gobierno nacional para que integre la cesta de vacunas disponibles en nuestro país. Le pregunto, ¿será posible a estas alturas, dentro de ese replanteo que usted dice que es necesario,
que se incluya la posibilidad de tener otras vacunas, incluso la misma de AstraZeneca, porque es evidente que lo que ha planteado hasta ahora el gobierno nacional ha sido claramente insuficiente. ¿Existe esa posibilidad, repito, dentro de ese replanteo, que vacunas como la de AstraZeneca, la de Moderna, la de Pfizer, pudieran estar al acceso de los venezolanos? Bueno, la verdad es que exista o no te puedo dar la certeza, pero en definitiva eso tiene que plantearse y se tiene que tomar en consideración porque ya las vacunas de Alianza COVAX son Sinopharm y Sinovac, y de hecho para eso hubo un trámite burocrático y un trámite de inversión que de hecho tomó un costo mayor porque se cambió lo que fue AstraZeneca para estas dos vacunas que te mencioné, pero en definitiva hay que recordar que COVAX garantiza vacunas para el 20% de los ciudadanos del país que hace la inversión y cumple con todos los trámites burocráticos. Entonces, van a llegar vacunas, pero no para tener inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, que es el 70%. Entonces hay que plantearse la procura de vacunas en otros escenarios, a través de otros mecanismos, y en definitiva hay que tomar en consideración abrir el abanico de opciones de vacunas contra COVID-19 en Venezuela. De hecho, esa es una estrategia en vacunación, porque eso te permite vacunar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. Porque depender de la producción e distribución de un solo laboratorio, o que la mayor cantidad de vacunas que llegue a tu país sea de un solo laboratorio en exclusiva, no es una estrategia conveniente, porque es un desafío la producción a escala global, a escala mundial, para todos los laboratorios que están desarrollando las vacunas y produciendo vacunas contra COVID-19 aprobadas, y distribuirlas. Entonces, la verdad es que debe plantearse dentro del escenario y dentro de la procura de vacunas, incluir estas otras que tienen incluso plataformas con mecanismos de acción diferentes, porque es la alternativa, con el objetivo de cumplir el esquema de vacunación que corresponde para cada una de esas vacunas, porque, te repito, hasta ahora no tenemos información o evidencia científica para recomendar esa combinación, y los estudios que se están haciendo, por ejemplo, en Argentina, todavía no tienen tiempo suficiente como para poder darnos información que realmente pueda permitir una recomendación. Incluso la Organización Mundial de la Salud ahorita no lo recomienda, y de hecho hace un llamado a que es prematuro hacer este tipo de recomendación. Doctora, te agradecemos vivamente que nos haya regalado estos minutos y que nos haya dado esta información de calidad sobre este tema ciertamente tan preocupante. Un gran abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti, Chu. Saludos, cuídense todos. La doctora Patricia Valenzuela. Quisiera hacer un resumen, lo vamos a hacer en el segmento que viene, de tres afirmaciones fundamentales que nos han dado nuestros invitados de la tarde de hoy. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la recta final aquí en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, La Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado. Domínalo. Aleja enemigos. Mejora tu suerte. Empleo. Salud. Parapsicólogo Anthony. 0412-738-5289. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor.
Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quería compartir con ustedes 3 expresiones de nuestros invitados de hoy que son claramente titulares importantes. Ali Daniels, en el primer segmento del programa, nos dice: fracasó el esquema dilatorio de Maduro-Saab frente a la Corte Penal Internacional. Ese es exactamente, digamos, la mejor síntesis de lo que nos expresó Ali Daniels y de lo que hoy se debatió en el país a propósito de este tema. Intentaron detener, intentaron distraer, intentaron dilatar. Bueno, no pudieron. Al final, lo que está investigado, lo que está planteado es exactamente eso. Pues la Corte Penal Internacional determinó que hay la justificada presunción de que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y también la Corte Penal Internacional estima, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional estima que las instituciones locales no tienen la autonomía ni el interés para investigar de verdad los abusos que aquí se han cometido, lo cual abre la puerta a que la Corte Penal Internacional como tal asuma la investigación, que es lo que quería evitar el gobierno. El doctor Joel García, en el segundo segmento del programa, hace también una afirmación que es todo un titular. Dice: varias víctimas afirman que fueron torturadas en presencia de fiscales del Ministerio Público. Nada más y nada menos. Repito, esto fue esta tarde acá en el programa, el segmento en el que el doctor Joel García, y él lo decía, por cierto, en relación a un caso concreto, el del presunto magnicidio, donde implicaron o pretenden implicar a Juan Requesén. Dice: aquí hay imputados de diversa naturaleza, hay civiles, hay militares activos, todos han pasado por aquí y muchos han denunciado que fueron torturados. Han dicho quiénes los torturaron, dónde, cuándo, y además han dicho que en muchos casos fueron torturados en presencia de fiscales del Ministerio Público. Tremendamente grave. Finalmente, la doctora Patricia Valenzuela nos acaba de decir algo que es demasiado claro y demasiado importante. Repito, no se trata de una opinión frente a otra. Esto no es discurso político, hermano. Esto no es discurso de barricada, esto no es disquisición académica. Esto es alguien que está sobre el terreno, un médico infectólogo que está sobre el terreno y dice: ajá, se pusieron todos los huevos en 2 canastas, en la vacuna china y la vacuna rusa. ¿Ok? Y la vacuna rusa resulta que no aparece. Esto lo que quiere decir es que esa locura de estar confiando en un único suministrador, en un único proveedor, es un error. Hay que replantearse la estrategia y hay que abrir la canasta de vacunas para Venezuela para poder buscar tener acceso a otras vacunas, la de Moderna, la de Pfizer, la de AstraZeneca incluso. Ahora, ya no es un tema de opiniones, ya es un asunto muy concreto. La que al gobierno le dio la gana, bueno, resulta que no está. ¿Qué te puedo decir? Y ahí viene esta afirmación. Hay que abrir la canasta de vacunas, hay que cambiar la estrategia oficial. 3 titulares en el transcurso de un solo programa. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Estares. Al frente de los controles estuvo Víctor Mejía. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao, y fue también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar. Cuídense muchísimo, nos encontramos mañana acá, si Dios quiere. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.